Si has buscado piso en Madrid o en Barcelona, te va a sonar esta historia. Quienes buscan casa en el centro acaban desplazándose a los barrios periféricos de la ciudad. Quienes esperan encontrarlo en las afueras se ven obligados a salir a los municipios del extrarradio. Como una mancha de aceite que se extiende en el mapa, la fiebre de la vivienda se ha desplazado al cinturón rojo, el área periférica de fuerte tradición obrera, y lo que más interesa, como no, al mercado inmobiliario, con precios más asequibles. Este es el nuevo campo de batalla para quienes buscan una vivienda, con subidas en los precios de estas zonas que los expertos pronostican de hasta un 15% y ofertas que desaparecen en cuestión de horas, en un fenómeno cada vez más próximo al boom inmobiliario de los 2000. ¿Cómo se ha desplazado el mercado de la vivienda a la periferia? ¿Qué consecuencias puede tener a largo plazo? ¿Y qué va a ser de ti si quieres comprar una vivienda en estas ciudades? Hoy analizamos el mercado inmobiliario en la periferia de las grandes ciudades junto a una experta en vivienda y los titulares destacados de la semana. Soy Rafa Fortes y te doy los buenos días con Extra Bits de Business Insider España. Extra Bits es un podcast de contenido divulgativo en el que te acercamos una dosis de actualidad junto a nuestra selección de noticias de la semana. El fenómeno de los cinturones rojos no es nuevo. Seguro que has oído hablar de ello en tu círculo cercano. Los hijos de quienes vivían en el centro acaban en barrios de la periferia. Los que vivían en estos barrios ahora llegan a municipios como Rivas-Vaciamadrid o San Fernando de Henares, en el caso de Madrid, o a Badalona y Cornellá, en Barcelona. Según los datos de Tecnocasa, la demanda de vivienda en algunos de estos municipios ha aumentado hasta un 60% en el último año, aumentando la presión sobre la periferia y oprimiendo un mercado que está llevando los precios a niveles prácticamente inaccesibles, sobre todo para los jóvenes. De este tema trascendental podemos leer a Inma Benedito, editora de macroeconomía y vivienda de Business Insider España, que lleva mucho tiempo ya analizando el panorama de la vivienda, ahora en la periferia, y que bueno, es nuestra colaboradora estrella de Extra Bits. Bienvenido una vez más, Inma. Uy, qué piropo, Rafa. Muchas gracias a ti por invitarme, como siempre. Oye, para empezar, ¿a qué nos referimos con esto del boom de los cinturones rojos? Pues a ver, lo de cinturón rojo es un término que encuentra su origen en la Ceinture Rouge de París en la década de 1920, para designar aquellos barrios o municipios de la periferia de la gran ciudad con una alta densidad poblacional, un tejido urbano ligado al desarrollo industrial y cierta tradición del voto ligada a partidos de izquierda. En el caso de Madrid, por ejemplo, aglutina buena parte de los municipios del sur de la comunidad, pero también barrios como Carabanchel o Usera. En Barcelona también incluiría áreas como, pues, por ejemplo, Nou Barris o Sant Andreu. Vale. Entonces, el boom de los cinturones rojos, a lo que nos referimos con ese fenómeno, es como el fenómeno de recalentamiento del mercado que estamos viendo en estas zonas de la periferia, que básicamente se han convertido en el nuevo epicentro del boom de la vivienda en grandes ciudades, como es el caso de Madrid o Barcelona, donde, ¿qué es lo que pasa? Pues que el elevado precio de los pisos en el centro ha expulsado a buena parte de la demanda a barrios y a ciudades que son, pues, más asequibles. En estas zonas, las viviendas que están en precio duran horas en el mercado y es que prácticamente se están rifando al mejor postor. Y eso que están fuera de la M30, en el caso, por ejemplo, de Madrid. Pero la demanda es muy alta y la oferta escasísima. Bueno, los que lo hemos vivido de cerca más o menos lo conocemos, pero ¿qué está pasando en estas zonas de la periferia? ¿Qué factores están impulsando este boom en la demanda y en la subida de precios? Esto que está pasando es verdad que nuevo, lo que se dice nuevo, pues no es. La periferia es verdad que lleva ya unos añitos siendo, por así decirlo, un hit en el mercado inmobiliario de Madrid y Barcelona. Este efecto de desplazamiento de la demanda es natural. Cuando los precios suben y llevan subiendo sin descanso desde 2014, pues los compradores buscan alternativas más asequibles. Lo llamativo en esta ocasión tiene más que ver con el momento del ciclo inmobiliario, que está algo agotado en el centro de las grandes ciudades, y con los factores que lo impulsan, que básicamente son dos. 1, mejoren las condiciones de financiación y 2, subidón de los alquileres. En Extra Bits, y ya lo sabes tú también, hemos analizado varias veces las bajadas de los tipos de interés del Banco Central Europeo. Parece que es un factor clave en este auge que estás comentando. ¿Hasta qué punto está afectando a la decisión de compra en estas zonas? Sí, efectivamente, ahora mismo esas decisiones de bajada de tipos están siendo algo decisivo.
Básicamente porque se sienten, cada vez que el BCE baja tipos, ese anuncio se siente como un soplo de aire fresco en el mercado hipotecario. Claro. La cuestión es, ¿quién lo nota más? ¿El comprador que paga al contado una vivienda en el barrio de Salamanca? ¿O el que tuvo que dejar de mirar pisos porque los bancos no le concedían financiación por tener una ratio de endeudamiento muy alta? Ya. Pues los segundos. ¿Y dónde mira viviendas este comprador? ¿En el barrio de Salamanca, donde los precios rozan si no están batiendo ya o superando máximos? Pues tampoco. En barrios donde la demanda, o sea, donde la oferta de vivienda es más asequible. De hecho, según datos de Fotocasa, hay un 19% de compradores que habían paralizado el proceso de compra porque se habían visto afectados por las subidas de tipos de interés y ahora pues regresan al mercado. De ahí que digamos eso, de que el boom está ahora en los cinturones rojos, porque son esas áreas donde la demanda que regresa al mercado de la vivienda está comprando. Del otro lado, la subida de precios de los alquileres solo empuja cada vez más a que quien pueda permitírselo se decante por la compra. Podemos leer en tu artículo que la demanda en algunos municipios, como en Madrid y en Barcelona, ha aumentado hasta un 60% en 2024. ¿Cómo se compara este fenómeno con otros ciclos inmobiliarios anteriores? Según datos de Tecnocasa, si entre 2023 y 2024 la demanda de compra de vivienda aumentó un 39% en Madrid, en barrios como Carabanchel o Usera está rondando ahora mismo el 60%. Esto se traduce en oficinas inmobiliarias que no dan abasto. Por ejemplo, el año pasado en Horta Guinardó, en la periferia de Barcelona, había 240 clientes de media por oficina inmobiliaria. Ahora son 485. Es un crecimiento considerable. Las particularidades respecto a ciclos inmobiliarios expansivos anteriores diría que son 4. La primera, en el boom de 2008 no había problemas de oferta. Lo que había era una crisis de la deuda. Ahora lo que pasa es que falta oferta y la demanda es espectacular. 2. Nos encontramos con un mercado muy consolidado en grandes ciudades. ¿Y eso qué significa? Pues que el ciclo está tan maduro que en las zonas del centro los precios ya tocan máximos. Eso hace que la elasticidad del precio sea muy baja y entonces es la demanda la que se tiene que desplazar a otras zonas más baratas porque el precio no va a bajar, solo va a subir. 3. El cambio que comentábamos en materia de tipos de interés significa que, venimos del mayor endurecimiento en política monetaria de la historia. Entonces ahora los bancos empiezan a abrir el grifo y eso se traduce en hipotecas más baratas. Y 4, tenemos un mercado del alquiler caliente, no, lo siguiente. Y entonces eso ha dejado de ser una opción. Quien puede permitirse una entrada huye al mercado de compra y eso aumenta todavía más la demanda. También hay una cuestión que es de oferta limitada, porque, por ejemplo, en municipios como Rivas Vacia Madrid, que en 8 años ha aumentado el precio de su metro cuadrado un 47%, y que ha obligado a paralizar incluso la concesión de nuevas licencias de obras, ¿podría esta presión sobre la periferia generar una nueva burbuja inmobiliaria en estas áreas? El problema de la oferta está en la periferia, pero realmente es generalizado, especialmente en grandes ciudades que hoy en día son los grandes polos de actividad. Todo el mundo viene a vivir a las grandes ciudades, principalmente a Madrid y Barcelona, porque es donde hay trabajo. Pero ¿qué pasa? Que ni hay pisos para todos, ni se construye ni de lejos al ritmo al que crecen los hogares. Cada año se crean más de 200.000 nuevos hogares y sin embargo se construye la mitad. Entonces, ¿qué pasa? Que esa bolsa se va acumulando y se traduce en cada vez mayor demanda presionando precios. Y si la cuerda se tensa y se tensa y se tensa, los precios seguirán subiendo y podrían superar sus niveles de equilibrio en los puntos más calientes, que de hecho ya está ocurriendo. Por lo que efectivamente podrían generarse burbujas. Lo que pasa es que en principio esto no tendría nada que ver con la burbuja de 2008, con el recuerdo ese que tenemos cada vez que escuchamos el concepto burbuja inmobiliaria. Porque eso ocurrió no porque hubiera más demanda que oferta, sino porque se concedieron más préstamos que luego no se podían pagar. Volviendo al concepto de cinturones rojos, que comentabas antes, que han sido zonas tradicionalmente de vivienda más asequible, ¿están perdiendo esa ventaja con la subida de precios? ¿Qué viene después para quienes buscan una vivienda más barata? La demanda seguirá desplazándose más lejos hacia otros municipios, siempre que haya vivienda asequible y buenas comunicaciones. Según datos del Banco de España, un 65% del aumento poblacional en las ciudades se está explicando ahora mismo por el crecimiento de la periferia. Entonces, pues es una dinámica que ocurre y que va a seguir ocurriendo. Solo cabe esperar que sigan creciendo. Viendo precisamente el crecimiento de estas zonas, ¿esto es sostenible? ¿Hay alguna posibilidad de que se enfríe de nuevo el mercado?
es cierto que, a ver, el esfuerzo financiero que tiene que destinar hoy en día un hogar mediano a la compra de una vivienda supera el 40% de la renta neta para más de la mitad de los hogares, según datos del Banco de España. Eso está muy lejos del 30-33% recomendado. ¿Es sostenible esto? Bueno, pues regular. Pues yo creo que ahí está la respuesta. En cuanto a la segunda pregunta, para que se enfríe el mercado haría falta o bien que se construyera oferta a mayor ritmo para responder a las necesidades de la demanda de las grandes ciudades, o bien dinamizar la economía de otras zonas de la geografía, que esa es otra posible solución, donde las viviendas son más baratas y lo que ocurre es que falta trabajo. Pues mira, vamos a terminar, ya lo sabes, como siempre, pidiéndote un consejillo, en este caso para la vivienda, Inma. ¿Qué podemos decirle a quien quiera ahora mismo, por ejemplo, comprarse una casa en estas áreas? ¿Espera más bajadas de los tipos o puede considerar su posible revalorización a largo plazo? Uy, menudo consejillo. Lo que diría es que el BCE ya ha bajado los tipos de interés varias veces. Entonces, las condiciones que hay ahora hipotecarias o en el mercado hipotecario son mucho mejores que hace un año. ¿Cabe esperar bajadas? Sí, pero bueno, hay incertidumbre. Entonces, yo lo que diría es, quien pueda comprar vivienda, si le gusta el piso y está en precio, pues no creo que tenga mucho sentido esperar a ver si hay una bajada más o no, porque claro, lo que puedan ahorrarse por una bajada adicional de tipos, lo mismo se lo comen por la subida de precios, porque lo que sí que está claro es que el precio de la vivienda va a seguir subiendo. Eso es un factor seguro, lo mires cuando lo mires. Pues muchísimas gracias, Inma, como siempre, por compartirnos tu conocimiento sobre esta problemática que tenemos con la vivienda en España. Y bueno, van a venir más episodios, seguro. Sí, seguro que sí. Muchas gracias a ti, Rafa, por traer este tema a Extra Bits. Y nada, pues hasta la próxima. Chao. Y de la vivienda, volvemos a la información con los titulares destacados de la semana en Business Insider. El nuevo objetivo de Donald Trump es Ucrania. Fue una de sus promesas electorales más sonadas y es la nueva prioridad del presidente de Estados Unidos. Trump ha asegurado que Washington y Moscú comenzarán a negociar de inmediato para poner fin a la guerra de Ucrania tras mantener una conversación de casi 90 minutos con su homólogo Vladimir Putin. Si Rusia no pone fin a la invasión de su país vecino, Trump impondrá aranceles al país como ha hecho esta semana con el acero y el aluminio. Después de la llamada, Trump y Putin han quedado en trabajar juntos y verse. Podría ser muy pronto en Arabia Saudí. El salario mínimo interprofesional sube un 4,4% en 2025. El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana el alza del salario mínimo interprofesional, que pasará a 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas, 50 euros más que la cuantía fijada para 2024. El incremento, que se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero, beneficiará a más de 2,5 millones de trabajadores. Aún así, la medida no va acompañada de una subida de la exención de IRPF, como sí se ha hecho con subidas anteriores. El mínimo exento se mantiene en los 15.876 euros al año, en el que se situó el año pasado. Por lo tanto, muchos de los trabajadores que cobran el SMI tendrán que pagar parte de la subida a Hacienda. En concreto, a las arcas del Estado volverá casi la mitad de los 700 euros al año que cobrarán de más los trabajadores que perciben el salario mínimo interprofesional. San Valentín. ¿Cómo conseguir que el amor y el dinero convivan? El 30% de los españoles evita hablar de dinero con su pareja, y cuando lo hacen prefieren hacerlo con su pareja que con sus compañeros o amigos de trabajo. Pero pueden tardar hasta un año en sacar la conversación. Al principio de la relación el dinero nunca parece un problema, pero con el tiempo, los objetivos vitales y el coste de la vida, llegan los desencuentros, sobre todo en los primeros años de convivencia. En Business Insider España te sugerimos 3 preguntas para conocer cómo se relaciona tu pareja con el dinero y si estáis o no en la misma página. No te lo pienses, unas finanzas sanas en pareja pueden ahorrarte mucho más que dinero. Netflix corteja a los creadores de contenido con la vista puesta en los videopodcasts. El gigante del streaming lleva 2 décadas revolucionando el negocio de la televisión. ¿Y si ahora diera el salto al podcast en formato vídeo? Pues parece que el éxito en este formato en YouTube, que ha superado a Spotify y Apple como la plataforma de referencia, ha animado a Netflix a estudiar seriamente esta posibilidad. ¿Por qué? Porque los podcasts podrían ofrecerle contenido barato y, sobre todo, mucho potencial de crecimiento a los ingresos publicitarios del rival de Max, Amazon, Disney Plus y Apple. Una fórmula sencilla para empezar podría ser en Estados Unidos y construyendo una propuesta sobre su vertical de comedia.
Los millennials esperaron para tener hijos y ahora se encuentran con un obstáculo inesperado. Según una encuesta de Pew de 2024, entre los adultos menores de 50 años que no tenían hijos, el 36% afirmaba que una de las principales razones era que no creían poder permitirse criar a un niño. Muchas mujeres millennials retrasan la maternidad hasta que se sienten lo bastante seguras y estables económicamente en sus carreras. Pero luego afrontan dificultades para compaginar la crianza de sus hijos con las crecientes presiones profesionales. Muchas intentan volver al trabajo lo antes posible, temerosas de que no se las tenga en cuenta para ascensos y aumentos salariales. Aunque cada vez más empresas ofrecen beneficios para la fertilidad, muchas madres sienten que falta apoyo real tras el nacimiento de sus hijos y que el sistema no funciona. Lo tienes todo en businessinsider.es. La información de cada día la tienes siempre en la newsletter diaria de Business Insider España, que te enviamos de lunes a viernes directamente a tu correo. Y que no se diga que los fines de semana no pueden tener sonrisas. Apúntate a nuestra newsletter y los sábados te llevas la newsletter de buenas noticias, porque sí, el fin de semana también tiene que ser positivo. Hoy te llevas más información sobre la gran problemática de la vivienda y en este caso con los cinturones rojos. Te llevas los titulares destacados más importantes de businessinsider.es y te queda completarlo entrando cada día a nuestra página web en businessinsider.es para tener siempre la información de tu lado. Y a tu lado estaré yo precisamente la semana que viene en el próximo episodio. ¡Chao!